Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a un nuevo estudio de la Biblia. Hoy estamos en el tema 440 y estudiaremos el capítulo 28 del libro de Proverbios. Así que, como cada día, tenemos a Francisco que nos va a dirigir la palabra. Adelante, Francisco. Vamos a estudiar un capítulo acerca de la impiedad y la integridad religiosa. Leo el primer versículo. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Aun antes de que otros lo acusen, el impío es condenado por su conciencia perturbada. La persona piadosa confía tranquilamente en su Salvador, mas el impío hace frente a la muerte con desafiante temeridad o con terror. Veamos el versículo 2. Dice así: Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. La decadencia social y moral frecuentemente propicia una continua sucesión de gobernantes. Cuando un gobernante sabio asume el mandato, desaparece la anarquía, se restaura la ley y el orden y se conserva la estabilidad del país. Examinemos el versículo 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Cuando una persona pobre pasa a ser rica, se olvida de la pobreza y puede humillar a otro pobre. Versículo 5 dice así: Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los que rechazan la vigencia de la ley de Dios no pueden percibir la diferencia entre el bien y el mal. Pero el Señor asegura a los que se someten a su conducción que los llevará por buenos caminos. Veamos el versículo 8. El que aumenta sus riquezas con usura y creciente interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El dinero que el codicioso ha acumulado con métodos desaprobados por Dios, después de su muerte tal vez sea repartido a los pobres por su heredero. Versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Son muchos los que están dispuestos a servir a Dios, pero desean hacerlo a su propia manera. Algunos aceptan en parte la ley de Dios como norma de vida, en tanto que otros sostienen que la ley fue completamente abolida. Es cierto que Dios pasa por alto la desobediencia de los que no han tenido oportunidad de conocer su ley, pero también rechaza el servicio de los que la conocen y deliberadamente la quebrantan. Versículo interesante es el versículo 10. Dice, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. El que descarría a otros, finalmente cae en su propia fosa junto a sus víctimas. Pero el individuo piadoso se levanta de la fosa, vuelve al camino correcto y prosigue con la bendición de Dios hacia el galardón final. Con sus malos actos, el impío no hace más que aumentar su culpabilidad. El versículo 11 nos dice así: El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Algunos ricos creen que las riquezas que han acumulado constituyen una prueba de su sabiduría y talento, pero su descuido de los valores eternos le revela su necedad. Examinamos el versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Debido al poder del mal y a la presencia de Satanás para engañar y hacer caer en el pecado al ser humano, éste solo puede vencer el pecado con la ayuda de Dios. Pero cuando el corazón se resiste a recibir esa ayuda, sobrevendrá sin duda la desgracia. Estudiamos ahora el versículo 16. Dice así: El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. La avaricia es un deseo desmedido de ganancias. Los que renuncian a la vida eterna por dedicarse a obtener las riquezas pasajeras de este mundo revelan
una gran falta de entendimiento. El versículo 19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Quienes se dedican a las vanidades de este mundo en vez de trabajar para ganarse la vida, sin duda caerán en la pobreza material y espiritual. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Aunque momentáneamente pueda doler, la sabia reprensión dará por fin gran satisfacción tanto al que la da como al que la recibe. Bueno, termino leyendo el versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que ayuda inteligentemente a los pobres no empobrecerá, pues Dios considera que todo lo que se hace a favor del pobre y necesitado es como si se hiciese a la persona de él. Bien, pues hemos llegado al final del tema de hoy. Mañana continuaremos estudiando con el tema 441. Muchas bendiciones y hasta mañana, queridos amigos y amigas.